improvisar, ¿no? Quiero darle las gracias en nombre del Centro de Estudios para América Latina, CASLA, a Casa América, primero por permitirme este foro y haberme brindado todo su apoyo para que se hiciera realidad. Y quisiera hoy hablar, más que como venezolana, como defensora y admiradora de la democracia, del sistema que ampara los derechos humanos, que no es perfecto, pero como diría el gran defensor de la libertad, el señor Vargas Llosa, en una oportunidad, es perfectible. Hoy nos acompañan el público amigos de varios países, como dije, de España también, pero sobre todo venezolanos. Y aquí están presentes hoy, sobre todo, víctimas de la represión y de la persecución en Venezuela. Aquí hay hoy personas excarceladas, personas que fueron torturadas y personas que están viviendo el exilio forzoso por persecución, y a todos ellos les doy la bienvenida y gracias por asistir. En nombre de todos ellos, quiero darle la bienvenida a nuestro moderador, el señor Ramón Pérez Maura, director adjunto del diario ABC, a José Ramón García, portavoz de la Comisión de Exteriores del Grupo Parlamentario Popular y secretario internacional del mismo partido, al que muchos conocen por su solidaridad y su posición clara en defensa de la democracia de Venezuela y de América. José Ramón García es el amigo de todos. Quiero darle las gracias al señor Mario Vargas Llosa, al que la vida le dio el don de la escritura y la palabra como patrimonio histórico de la humanidad, en resguardo de esa libertad utilizada como herramienta para el progreso de la civilización. Y quiero darle las gracias al uruguayo más venezolano, con el permiso de los uruguayos aquí presentes, al que hoy consideramos como uno de los nuestros, con el permiso, a quien se puso en la vanguardia de la Organización de Estados Americanos para moverle la mata al continente y decirle a los estados partes que los derechos de la gente estaban por encima de sus gobiernos, y así lo ha demostrado en la conducción de ese organismo en todas sus acciones. Hoy estoy segura que sin su denuncia y su oposición a los crímenes que están sucediendo en mi país, el continente americano no se hubiera estremecido y no hubiera reaccionado tan prontamente. Bienvenido, secretario general. Y bueno, muchas gracias a todos y le doy la palabra a nuestro moderador. Muchas gracias, Tamara. Muchas gracias por el honor de pedirme que moderase este coloquio que habéis descrito como Venezuela como problema, los desafíos para el fortalecimiento de las democracias latinoamericanas, y que está inserto en un ciclo de la Casa de América que se llama América Vota. Yo solo querría hacer una mínima introducción diciendo que hay que reflexionar cómo es posible que Venezuela haya llegado a la situación que ha llegado en un periodo con dos presidentes, pero una de las cosas para mí que no habíamos visto antes, buenas de este proceso, es que ha generado algo sin precedentes, ha generado una movilización internacional en la que vemos activos a expresidentes y exprimeros ministros de países de toda Iberoamérica, con una forma de actuar que yo en el pasado no he visto respecto de otros países, y que es algo que me parece que es bueno. También deberíamos a lo mejor reflexionar, y podemos entrar en ello después, en por qué ese activismo ocurre cuando uno deja el poder y no cuando está en el poder, pero eso quizá lo podamos abordar después. Yo voy a dar la palabra en primer lugar a José Ramón García Hernández, que, como ustedes saben, es portavoz del PP en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso y es secretario de Relaciones Internacionales del PP. Y yo quizá querría empezar, José Ramón, si nos pudieras explicar qué es lo que ha hecho el PP y el Gobierno de España por Venezuela en los últimos 5 años, en el último lustro. Pues buenos días a todos, muchísimas gracias por estar aquí. Yo me siento honradísimo y permíteme primero, Ramón, unas palabras. A mí, si algún día me gustaría jugar en un equipo, es en este equipo que ustedes ven. Lo primero porque hay otro Ramón, y entonces cuando dicen los Ramones por la mañana, pues ya tendrán ganas de rock and roll y el resto del día solo puede ir a mejor, ¿no? Bueno, pues don Mario Vargas Llosa pues,
es el defensor universal por la libertad, ¿no? O sea, él ha dado la palabra, ha revestido de palabra a la libertad en el siglo XX y en el siglo XXI. Y ese es un gran acierto. Yo entiendo que no haría el populismo por ficharte, porque desde luego ha sido el gran acierto, una de las grandes bazas que ha tenido la lucha por la libertad y la justicia en el mundo. Yo conocí también a Luis Almagro en Washington, y Luis Almagro es fundamental también, porque la política está hecha de hombres, de seres humanos, de entusiastas, que desafían a los dioses. Y Luis decidió tener un compromiso moral en una institución que languidecía, porque había decidido gestionar intereses y no defender principios. Querido Luis, tú eres un ejemplo para el mundo, no solo para América Latina. Y para mí pues es una maravilla contar con todos vosotros. Pero de todo este panel, fíjese que está don Mario Vargas Llosa, don Ramón Pérez Maura, está don Luis Almagro. Mi absoluto reconocimiento y debilidad va para Tamara Suju. No lo había dicho nunca, me lo perdonas. Porque yo cuento con una ventaja natural y con otra adquirida. La natural es que soy diputado por Ávila, y eso ya tengo una ventaja natural, y la otra es que soy experto en Edmund Burke. Pero es que Tamara lideró una lucha totalmente asimétrica, es decir, desproporcionada. Ella se enfrentó a toda esa dictadura, consiguió sistematizar todos los casos de tortura y todas las aberraciones, y lo has hecho sola, por tu gran concepto de la justicia y del ser humano. Tienes el mayor de mis reconocimientos, Tamara. Entonces, después de esto, pues, Ramón, yo sí que soy de esos políticos raros que responden las preguntas que le han hecho. Sí. Bastante poco común, sí. Muy raro, pero soy de Ávila, claro. El presidente Mariano Rajoy es la primera persona que recibe a Lilian Tintori en el mundo. Eso marca el fiel de la balanza para el caso de Venezuela. Ahí está Isadora Zubiaga diciendo que sí. Y es así, ¿por qué? Porque el mundo político es hipercomplejo. Cuando ustedes ven en el mundo, y hablamos aquí de América Latina, pero cuando ustedes abren el mundo y entonces saben que hay un señor en Corea del Norte que ya todo el mundo sabe quién es, otro señor en Rusia que ya sabe todo el mundo quién es, otros señores en África que ya saben todo el mundo quién es, lo que está pasando en Siria, poder hacer el caso de Venezuela en este mundo tan complejo exige muchas dosis de inteligencia política. Si algo le sobra a Mariano Rajoy es inteligencia política, y fuimos el primer país del mundo, la primera persona que recibe a Lilian Tintori. A raíz de ahí hay un caso de Leopoldo López como un prisionero político, un preso de conciencia por todas las instituciones, pero lo recibe todos aquellos que están comprometidos con la democracia en el mundo. El Partido Popular jamás ha dejado, y eso el reconocimiento mayor es la cantidad de amigos que tengo aquí. Ya lo saben que yo solo he pedido una cosa: cuando Venezuela vuelva a ser democrático, mi mayor condecoración es que ustedes me hagan venezolano. Porque ustedes le dieron un ejemplo, muchas gracias, le dieron un ejemplo de lucha democrática al mundo frente a un tirano, frente a una dictadura. Lo segundo que hizo el gobierno del Partido Popular, y que tampoco ha sido nada fácil, ha sido llevar la palabra de Venezuela en las relaciones internacionales, porque los demócratas venezolanos estaban silenciados. El Partido Popular generó un premio que se llama el Premio Osvaldo Payá, donde se lo dimos a la MUD, porque nosotros decidimos que la MUD era el instrumento, con sus aciertos y sus errores, que podía permitir que la lucha por la democracia en Venezuela siguiera siendo democrática. Es un esfuerzo que los libros constatarán como algo mayor, porque el enemigo también era desproporcionado. Lo tercero que ha hecho España ha sido liderar las sanciones en la Unión Europea, lo que ha llevado, para que vean si de verdad hay una posición fuerte y un posicionamiento fuerte, ha llevado a la expulsión del embajador Jesús Silva de Venezuela. Y esto es lo que España puede hacer, y lo que el gobierno del Partido Popular, comprometido por la defensa de la libertad, puede hacer, porque nosotros tenemos una concepción de que la libertad, la lucha por la libertad es indivisible. Con un solo prisionero en la tumba, todos estamos prisioneros. Y la libertad se defiende tanto en Caracas como en Madrid, como en Corea del Norte o como en Arabia Saudí. Por eso nosotros no vamos a desfallecer nunca, y esas son las cosas que hemos hecho, claro, que al estilo también de no dar ninguna voz y hacer cosas. Facta non verbat. Muchas gracias, José Ramón. Antes de continuar, se me ha olvidado hacerles una advertencia. Tienen todos ustedes en su silla un boletín, una hoja, para poner por escrito las preguntas que quieran hacer. Yo les animo a que lo vayan haciendo para que cuando terminemos las 3 intervenciones primeras podamos empezar con sus preguntas.
Dentro de unos minutos empezarán a recoger los boletines para que me los hagan llegar, por favor. Voy a dar la palabra ahora a Mario Vargas Llosa, que evidentemente no necesita presentación, pero yo querría señalar una cosa nada más, que siendo tan conocido por tantas razones, él tiene una característica que es la que yo creo que le hace estar aquí hoy, que es un representante muy activo de la sociedad civil en casos como el que nos ocupa, como el caso de Venezuela. Él es peruano, es español, pero se siente solidario y considera que tiene que levantar su voz ante situaciones como la que estamos viviendo en Venezuela. Si podemos contextualizarlo un poco más, Mario, yo quería preguntarte, en los últimos 5 o 10 años, ¿las libertades en el conjunto de Latinoamérica se han incrementado o están en regresión? Es una buena pregunta, Ramón. Yo creo que para juzgar a América Latina hay que contrastarla con el pasado y no con el ideal. Si comparamos la situación de América Latina con el ideal, desde luego nos sentimos desmoralizados porque estamos lejos de haber alcanzado ese ideal. Pero si comparamos con lo que era América Latina hace 10 o 20 o 30 años, yo creo que nos sentimos optimistas porque la verdad es que progresos hay. Hay un caso de retroceso dramático, por supuesto, que es el que nos reúne esta mañana. El caso de Venezuela es realmente trágico. Allí sí, sin la menor duda, hay una regresión brutal desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social. Pero no es el caso del resto de América Latina. Si yo comparo la América Latina de nuestros días con la América Latina de mi juventud, en la que América Latina era una sucesión de dictaduras militares de un confín a otro confín, pues hoy día vemos que dictaduras militares prácticamente no existen, dictaduras existen en Venezuela y en Cuba, y el resto de América Latina tiene democracias, algunas muy imperfectas, algunas muy corruptas, pero yo creo que democracias imperfectas son siempre preferibles a dictaduras militares, que son siempre corruptas, ¿no es verdad?, y también ineficientes. Entonces, la América Latina en la que había que elegir entre o una dictadura militar o una revolución armada, yo creo que ha desaparecido, que en nuestros días América Latina en general ha aceptado que el modelo para dar un combate eficaz contra el subdesarrollo es la democracia. Algunos se resignan, otros ven con entusiasmo, digamos, esta realidad, pero creo que lo que ha desaparecido prácticamente es la idea de que una dictadura militar podía resolver los problemas o de que la única manera de resolver los problemas era a través de la lucha armada, a través de la utopía social, comunista, socialista. Creo que esa América Latina ha quedado atrás y que lo que queda es una América Latina que está mal que mal avanzando por el camino de la legalidad, de las elecciones más o menos libres, de la libertad de prensa, de la coexistencia en la diversidad, la renovación política a través de elecciones, y eso creo que significa un gran progreso. No significa que los latinoamericanos van a elegir siempre bien, a veces eligen mal, pero digamos, esos son los riesgos que conlleva pues el sistema democrático, que hay que decirlo una vez más, es el menos malo de todos los que existen o han existido. Ahora, el caso concreto, digamos, que nos reúne, es un caso verdaderamente trágico. Lo ocurrido en Venezuela es trágico no solamente para los venezolanos,
sino para toda América Latina, porque allí ha habido, sí, una regresión brutal en un país que, vale la pena recordarlo, no solo no iba mal, sino que iba bien, iba muy bien. Venezuela tuvo 40 años de democracia, imperfecta, por supuesto, imperfecta, pero quiso progresar extraordinariamente a ese país. Había elecciones libres, había una libertad de prensa absolutamente extraordinaria. Tuvo buenos gobernantes, hubo gobernantes que hicieron un esfuerzo extraordinario para extender precisamente la cultura democrática por América Latina. Hay que recordar, ya se ha olvidado lo que se llamó la doctrina Betancourt, un presidente venezolano que quiso impulsar la democracia en América Latina y propuso a los gobiernos democráticos romper relaciones con las dictaduras, acosar a las dictaduras internacionalmente desde el punto de vista diplomático, desde el punto de vista político. Desgraciadamente, la doctrina Betancourt no fue seguida, por supuesto, era una América Latina muy distinta a la que había, pero todo ello ocurría en Venezuela. Y en Venezuela había una democracia que funcionaba, que había casos de corrupción sin ninguna duda, pero una corrupción infinitamente ínfima y ridícula en comparación con la corrupción que ha traído la dictadura de Chávez y de Maduro. Si Venezuela no está peor de lo que está, y podría estarlo, desde luego, podría estar en la condición de Cuba, eso se ha debido fundamentalmente al coraje y a la resistencia de la oposición venezolana. Hay que rendir un homenaje verdaderamente a los venezolanos que si se equivocaron en un principio creyendo que un espadón iba a resolver los problemas ínfimos, insignificantes, si se los compara con los de hoy día que tenía Venezuela, supieron de todas maneras rectificar, reaccionar y resistir de una manera admirable, realmente heroica, y gracias a eso no se han cerrado todas las puertas y ventanas en Venezuela como ha ocurrido en Cuba. Gracias a esa oposición es que todavía hay esperanzas para Venezuela, y gracias a esa oposición es que el apoyo internacional a Venezuela existe y crece, y ha movilizado a gobiernos y a instituciones que en el pasado, pues, si hubieran quedado calladas, hubieran sido cómplices de él. Yo quisiera referirme al caso de la OEA para rendir un homenaje también a Luis Almagro. La OEA era un organismo que había quedado completamente fosilizado, era un organismo que no cumplía un principio fundamental de su carta de constitución, que era la defensa de la democracia, la defensa de la legalidad en el mundo latinoamericano, al extremo de que los demócratas no podían confiar en la OEA. La OEA o había sido neutral frente a los procesos dictatoriales en América Latina, o había sido abiertamente cómplice de las dictaduras. Y afortunadamente para América Latina, desde la dirección de Luis Almagro, esa institución no solo se dinamizó, empezó a actuar, sino empezó a asumir su papel de institución defensora de la legalidad, de la libertad, de la democracia, y creo que lo ha demostrado, lo está demostrando precisamente en el liderazgo que ha tenido en la solidaridad internacional con la oposición venezolana. De alguna manera que
la transformación de la OEA yo creo que ha estimulado muchísimo esa movilización que hoy día vemos de gobiernos democráticos en América Latina en favor de la democratización de Venezuela. ¿Esta es posible? ¿Esta puede llegar pronto? Yo creo que sí es posible, pero no creo que el camino sea este proceso electoral que se avecina. Creo que este proceso electoral es clarísimamente un fraude perfectamente premeditado y que de él solamente va a salir una confirmación de la soledad y el aislamiento en que se encuentra un régimen que ha perdido totalmente el apoyo popular y que se mantiene fundamentalmente gracias al autoritarismo y a la represión sistemática de la oposición. Yo creo que es muy, muy importante que quienes estamos movilizados en la solidaridad y en el apoyo a la oposición venezolana denunciemos de antemano la farsa que es este proceso electoral y exijamos a nuestros gobiernos, si son gobiernos democráticos, tenemos la posibilidad de ser escuchados, de que de entrada descalifiquen y rechacen un proceso electoral que es una pura y simple farsa para confirmar la dictadura de Maduro. Muchas gracias, Mario. Y ahora le voy a pedir que intervenga al secretario Almagro. Ustedes saben que el secretario Almagro fue canciller de Uruguay durante 5 años en la presidencia del presidente Mújica, José Mújica, y como ha dicho Mario Vargas Llosa, ha conseguido revivir un organismo que había quedado casi como un precioso mausoleo en Washington, con un edificio magnífico, pero que no tenía un papel real en la vida política, o por lo menos un papel útil en la vida política de América Latina en todos estos casos. Yo quería preguntarle, secretario, volviendo a lo que decía yo en mi introducción, el caso de Venezuela es un caso en el que hemos visto una movilización de expresidentes como yo no recuerdo haber visto nunca en ningún otro país ni en ninguna otra dictadura, y eso en sí mismo pues, es algo que te hace pensar que la comunidad latinoamericana está viva. Pero ¿por qué vemos nada más expresidentes y no vemos mandatarios en el poder? Sí, los vemos y han sido muy claros y hay muy claros ejemplos al respecto. Obviamente, un expresidente tiene una distancia con el interés nacional y con los intereses políticos coyunturales del momento, que no son tan fáciles de desprenderse para alguien que está en el ejercicio de una función de gobierno. Creo que los países del continente han reaccionado de la mejor manera. Debemos reconocer que en un principio la voz de denuncia que pusimos sobre la mesa sobre los temas Venezuela, sobre la caída de las instituciones venezolanas, sobre el desamparo en materia de derechos humanos, sobre la crisis humanitaria que se fue gestando y ha llegado a estos niveles. Pero en las dinámicas de la comunidad internacional hoy tenemos 2 resoluciones de la Organización de Estados Americanos en las cuales los gobiernos han tomado un posicionamiento duro al respecto. La resolución del 3 de abril del año pasado, que declara la alteración del orden constitucional en Venezuela y llama al restablecimiento de la democracia. Y la resolución de hace 3 semanas, que llama a la no realización de las próximas elecciones y llama a atender la crisis humanitaria. Creo que los países del continente han respondido y no era fácil responder respecto a Venezuela. Quizás es más fácil responder cuando los golpes de Estado tienen una característica obvia de gorilas que en un país remoto o pequeño dan un golpe de Estado. Pero un país pivotal como Venezuela, con
tanta capacidad de influir en los demás países. Probablemente no haya otro país semejante, ¿no? Un país que pueda influir en Sudamérica de la manera que lo hace, en Centroamérica, en el Caribe y hasta con presencia en Norteamérica muy definitiva y muy fuerte. Eso no es para los demás países, o sea, prácticamente es un país único con esas características. Y por lo tanto, atacar el tema Venezuela era un tema muy complejo, porque muchos intereses nacionales, comerciales, políticos, de vínculos partidarios, incluso de temas de cooperación, estaban sobre la mesa. La respuesta de los países ha sido buena. Ya, o sea, no solamente las declaraciones, las resoluciones de la Organización de Estados Americanos, pero también las declaraciones del propio Grupo de Lima, que han sido muy contundentes. Y en el espacio norteamericano, la aplicación de sanciones sobre el régimen bolivariano. Creo que estamos en una fase en la cual ya la parte de resoluciones y de declaraciones ha quedado un poco atrás. Es necesaria la acción. La acción implica sanciones más duras contra el régimen y más extensivas y más generales. Esas sanciones que tienen que llegar al funcionamiento financiero del régimen, que tienen que llegar a la manera de que este régimen todavía manipula y maneja los recursos que pertenecen al país. Tiene que llegar también al apoyo a las denuncias que se han realizado y que vamos a continuar reforzando a partir del trabajo de la organización sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Y creo que en todas estas fases vamos a seguir teniendo apoyos. Creo que la siguiente etapa para los países latinoamericanos, después de salir de las resoluciones y las declaraciones, es el tema de que también los países latinoamericanos apliquen sanciones. Creo que hay bienes bolivarianos prácticamente en buena parte de los países latinoamericanos. Es hora que esos países latinoamericanos bajen duramente sanciones sobre el régimen bolivariano. Es necesario también el apoyo para las denuncias de crímenes de lesa humanidad. Hoy hay una dictadura de impunes, de gente que cometió las peores atrocidades en materia de violación de derechos humanos y en crímenes de lesa humanidad. Esa dictadura no puede ser impune. Se tienen que reforzar las variables que lleven a estos personajes a la justicia internacional, a la Corte Penal Internacional. Y las acciones futuras, sí, reforzar las variables diplomáticas. Obviamente ya la resolución de que estas elecciones en Venezuela no son válidas es un punto de inicio para acciones ulteriores en la etapa postelectoral de Venezuela. La peor sanción, lo decía ayer, es 6 años más de Maduro, o 12 años más de Maduro, o 20 años más de Maduro. Todos sabemos cuándo una dictadura empieza, no sabemos cómo termina y cuándo termina, y no podemos subestimar las dictaduras. Ahí está la dictadura cubana que lleva décadas y décadas y se han encontrado las variables de perpetuarse en el poder. Sí tenemos que lograr influir directamente sobre aquellas condiciones que afecten la estabilidad del régimen, que afecten la estabilidad de los dictadores y definitivamente las acciones posteriores que impliquen la remoción de los mismos. El camino es arduo y es un camino por las malas, porque la lógica criminal del régimen hace muy difícil un camino por la democracia hacia la democracia y un camino por la paz hacia la paz. Pero tenemos que hacer el esfuerzo diplomático de las sanciones previo a cualquier otra alternativa. Muchas gracias. Vamos a empezar con las preguntas porque tenemos ya bastantes y he visto que están recogiendo alguna más. Yo les pediría a los tres que en la medida en que puedan hacer respuestas razonablemente breves les permitirá contestar a más preguntas. La primera que he seleccionado es de Haakon Brenner, que es un periodista de ECTV de Illinois, que pregunta al secretario Almagro: ¿qué hacer ante el apoyo del régimen venezolano al terrorismo islámico y al narcotráfico? Bien, ese es el punto más, ese es uno de los puntos importantes y lo referíamos en nuestra presentación ayer. O sea, es un régimen que tiene variables criminales. Esas variables criminales están
basadas en no solamente en el apoyo al narcotráfico, esa era una etapa anterior, una etapa de hace 15 años. Hoy, verdaderamente, el Estado venezolano está completamente imbuido en variables de narcotráfico. El Estado es un Estado narcotraficante, como no se ha visto en el continente. Cuando tenemos la familia del presidente presa en Nueva York, cuando tenemos el vicepresidente sancionado y fondos por cientos de millones de dólares provenientes del narcotráfico congelados en Estados Unidos, cuando tenemos el ministro del Interior sancionado por temas de narcotráfico en Estados Unidos, cuando tenemos el director de inteligencia, tenemos todas las variables de poder del Estado concentradas en actividades de narcotráfico. Definitivamente eso tiene que ser atacado. Y tiene que ser atacado, creo que teniendo en cuenta la movilidad que tiene el narcotráfico. Creo que han habido golpes duros, creo que se ha neutralizado mucho el esfuerzo con mucho esfuerzo las variables de tráfico de drogas en el Caribe. No obstante, creo que acciones más fuertes de parte de los países de Centroamérica, de México y de Estados Unidos especialmente, son esenciales en este tema. Creo que las futuras sanciones tienen que tener en cuenta actividades terroristas del régimen de Venezuela. Y creo que Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea tienen que tener especialmente en cuenta esta distribución grosera y manifiesta de pasaportes venezolanos para organizaciones que apoyan el terrorismo o que realizan terrorismo provenientes del Medio Oriente. Eso tiene que neutralizarse también las variables de financiación de Hezbollah que surgen del narcotráfico en Venezuela. Eso es fundamental a esta altura y por lo tanto variables represivas sobre eso, actuando directamente sobre la acción venezolana, tiene mucho que ver. Pero fundamentalmente el tema que resuelve todo esto es la redemocratización de Venezuela. O sea, la solución más pronta, más rápida para todas estas disfuncionalidades del régimen bolivariano tiene que ver con volver a Venezuela un país democrático en las cuales funciona el Estado de Derecho y la separación de poderes. Y eso, digamos, sería la condición que mejor resuelve esa situación, ¿no? ¿Me dejas un apunte, Ramón? Porque si no, puede ser que no salga. Esto de Tamara me dice que está en todo. Por eso es tan importante. Venezuela es el caso de éxito de lo que quería hacer el populismo que se empieza a armar en el Foro de Porto Alegre. Si luego tengo una oportunidad lo cuento. Por eso la importancia de que la próxima batalla para el populismo se juega en Colombia, relacionado con estos dos temas que tú has sacado, Ramón, y que son parte de la pregunta. Y por eso es tan importante, porque el populismo es depredador y esta dictadura es depredadora, pero es que además tiene el componente de la criminalidad, del terrorismo y el narcotráfico. Por eso el próximo campo de batalla es Colombia y es donde la democracia se lo juega también. En la línea de lo que acaba de decir José Ramón, Felipe Sánchez del País pregunta a Mario Vargas Llosa, afirma primero que el uribismo ha basado su campaña presidencial en la consigna de que Colombia no se convierta en una nueva Venezuela. ¿Considera que una victoria del candidato izquierdista Gustavo Petro entraña ese riesgo? Yo creo que sí. Yo creo que Petro es un demagogo peligroso, como todos los demagogos. Tendría mucha dificultad porque hay que recordar que Colombia, a pesar de todos los problemas terribles que ha tenido que enfrentar, es una democracia que funciona. Las instituciones en Colombia funcionan. Hay una tradición institucional que da a la democracia venezolana una autenticidad, pero yo creo que Petro es un candidato muy peligroso que puede empujar a Colombia cada vez más hacia soluciones de tipo colectivista y estatista, es decir, a un populismo que abriría una muy riesgosa vía para el futuro colombiano. Sin embargo, tengo la esperanza, casi la seguridad de que no va a ocurrir. Mi impresión es que en estas elecciones, si las encuestas no mienten, claramente va a optar por una línea mucho más democrática, realista,
y que la candidatura pues, de Duque y Marta Lucía representa exactamente esa opción. Mi impresión es que esa opción es la que se va a imponer en las elecciones colombianas. Muchas gracias, Mario. José Ramón, Daniel Herrero de Europa Press pregunta: ¿qué se puede esperar de la Cumbre de las Américas teniendo en cuenta que uno de los asistentes, Trump, no ha dudado en insultar a los países de la región? Bueno, todos sabemos que Trump puede ser muy locuaz, ¿no? O sea que todavía no terminaremos de ver lo que... Pero también hay que separar muy bien, en todo personaje político, él consigue captar siempre la atención, y eso ya en política es un activo. Y no separen las cosas que dice de exageración de las cosas que tienen una línea de verdad. Hay un nuevo líder en la Casa Blanca, hay un nuevo líder en América y hay un nuevo líder en el mundo. Hay que tener un profundo respeto, porque eso sí que es una democracia consolidada. No han dejado de tener elecciones ni cuando tuvieron su guerra civil. ¿Qué ha elegido este presidente? Entonces, el profundo respeto a lo que es el presidente, que es democráticamente elegido, y que él ha decidido cuáles son sus coordenadas de política exterior. España tiene otras coordenadas de política exterior y hay cosas que podemos compartir o no podemos compartir. Pero ¿qué está mandando? ¿Cuál es el mensaje claro que está mandando Trump y que hacía mucho tiempo que no oía América Latina? Que a Estados Unidos le importa lo que pasa en América Latina. Con mayores aciertos o con mayores fracasos. Yo me voy a quedar con los resultados. Porque claro, la gente tiende a pensar que Trump lleva mucho tiempo en política, pero lleva un año y poco. Y muy poco tiempo para juzgar los resultados. Y es cierto que en la Cumbre de las Américas ha decidido, de nuevo un poco hago el paralelismo con la OEA, algo que parecía que estaba languideciendo, de nuevo vuelve a tener importancia. ¿Y por qué la tiene? Y esto nos lo han contado nosotros los norteamericanos del Instituto del IRI. Porque el populismo, que se fragua, y me gustaría luego leer no por hacerle publicidad, sino porque les va a sonar a todos la música, que se fragua en el foro de Porto Alegre, donde hay un rearme de la izquierda, es que Venezuela no es culpable. Los venezolanos no sois culpables. Esto es una operación ideológica, mediática, con mucho dinero, por eso es importante el narcotráfico, que se fragua en el foro de Porto Alegre con el brillante subcomandante Marcos. Y deciden dividir el mundo en 4 áreas de influencia, para usar las debilidades de la democracia para acabar con la democracia. Y aquí en España lo estamos viviendo porque Venezuela, como he dicho, es el mayor caso de éxito del populismo. Y aquí hemos tenido nuestros populistas. Ya sé que los del Partido Popular, algunos, ¿verdad?, parecen más aburridos, pero somos los que hemos puesto en pie en pared porque sabíamos, precisamente por el conocimiento de Venezuela y de los líderes venezolanos que tanto nos habéis ayudado, lo que pretendían estos populistas. Y entonces, estos populistas lo que quieren son hegemonistas, quedarse con el poder. Para ello fragmentan el voto. Consiguen, y aquí en Madrid, en el Ayuntamiento de Madrid lo vimos, crean un núcleo de voto duro muy contento con sus medidas mientras fastidian la vida a los demás, porque ellos no hacen política para todos, hacen política solo para los suyos, mientras a los demás nos fragmentan, nos llaman corruptos, aburridos, tristes, que no sabemos lo que hacemos. Nosotros es el interés de los demás, así consiguen fragmentarnos. Y cuando nos fragmentan, porque Chávez nunca ganó con un 78%, un 80% de los votos, se quedan con el poder. Y el día que se quedan con el poder, y aquí solo me sale una cita teológica, que es de Benedicto XVI, consiguen no que te hagas malo o que ellos sean malos, sino que pierdas la esperanza de que les vas a sacar. Y por eso la Cumbre de las Américas, para mí, tiene se abren de nuevos espacios para los que estaban tan cómodos como son esos populistas, como he dicho, organizado el mundo entre 4 porque la responsabilidad de Cuba es mayor. Se abre la puerta para la esperanza. Y a lo mejor pues Trump la abre con un portazo porque son sus formas y sus métodos, pero se abren espacios para que vuelva a haber una nueva política hacia América Latina. Y yo por eso también, y coincido con las palabras de don Mario Vargas Llosa, lo que pasa en Colombia, ya lo he dicho antes, es determinante, pero lo que pasa en Venezuela, que está escribiendo el penúltimo capítulo, es también determinante para la democracia en América Latina. Gracias, José Ramón. El director del Nacional, Miguel Otero, pregunta al secretario Almagro, sin salir del capítulo Trump, ¿cómo cree que los nuevos nombramientos de Trump afectarán la posición de Estados Unidos hacia Venezuela? Creo que la administración Trump ha sido, y eso es un poco coadyuvando las palabras que ha dicho José Ra, tiene una política muy clara respecto a determinadas situaciones en América Latina, especialmente
Venezuela y Cuba. En el caso de Venezuela ha sido completamente determinante en empujar sanciones cada vez más duras contra el régimen. Y creo que es fundamental que en los nuevos nombramientos de la administración Trump haya un aterrizaje sobre la burocracia, la propia burocracia del Departamento de Estado, y ponga también a la burocracia del Departamento de Estado en acción respecto a esos lineamientos con mucho más determinación, mucho más duros y mucho más definidos respecto a la situación en Venezuela. Creo que es muy importante en la medida que haya un vínculo de confianza cada vez más fuerte entre el Departamento de Estado y la Casa Blanca para que esa visión sea única en primer lugar, segundo, esté mucho más definida hacia los objetivos que sean todavía más claros, o sea, en la aplicación de sanciones o en dejar otras opciones abiertas. Y creo que esto también va a coadyuvar a posiciones fuertes en organizaciones internacionales. Muchas gracias. Tomás Arias Castillo, que es profesor de una universidad venezolana que no entiendo el nombre, pregunta a Mario Vargas Llosa, perdón, ¿tiene o ha tenido la corrección política algún rol en el avance del totalitarismo chavista? Bueno, habría que definir primero qué se entiende por corrección política. Sí. Yo creo que Chávez fue un golpe de Estado o un intento de golpe de Estado lo que lo sacó a la luz pública a Chávez, y hay que recordar que la democracia venezolana derrotó al golpista. ¿No? Ya se ha olvidado eso. El ejército venezolano se enfrentó al golpista, lo derrotó y lo encarceló. Y en un acto que yo creo suicida, la democracia venezolana indultó al golpista, así como Kuczynski indultó a Fujimori, pues indultó al golpista y hizo del golpista un líder populista, y en un acto típico de ceguera latinoamericana, pues los venezolanos se compraron a esa figura, votaron por ella, cuando todavía había elecciones libres en Venezuela, y hay que recordarlo para no repetir el error. 5 veces los venezolanos votaron por Chávez, 5 veces. Ya hasta que ya no hubo elecciones libres en Venezuela, y Venezuela cayó en el precipicio de la demagogia, del populismo, del socialismo, y ahora pues los resultados están ahí a la vista. Un país potencialmente uno de los más ricos del mundo es hoy día uno de los más pobres. Los venezolanos se mueren de hambre, no tienen comida, no tienen medicinas, no tienen divisas, huyen, tratan de escapar, invaden Colombia, invaden Brasil, están por todas partes. Dicen que hay 300.000 en el Perú solamente. ¿Cuántos habrá en España? Miles de miles. El caso de Venezuela es un caso ejemplar de lo que no se debe hacer, de los errores que no se deben cometer, de una ceguera que hay que combatirla, porque esa ha sido la tragedia de la historia latinoamericana. Por eso somos un continente subdesarrollado, por eso hay los problemas sociales, económicos enormes en nuestro continente, por haber cometido los errores que cometieron los venezolanos, pues tantas veces a lo largo de nuestra historia, ¿no es verdad? Yo no entiendo bien lo que es la corrección política. Hay, digamos, la corrección debería ser, digamos, asumir la democracia en todo lo que ello significa, aprender a convivir en la diversidad, luchar porque esa democracia se perfeccione, no tenga las imperfecciones que tiene, sobre todo en tantos países latinoamericanos, porque eso abre las puertas al populismo, a la demagogia, que llevan a la destrucción
desde adentro de la propia democracia. Pero creo que la tragedia venezolana la ha experimentado pocas veces un país latinoamericano. Pocas veces se ha visto el caso de un país de destruirse, deshacerse, desintegrarse a sí mismo en manos del populismo demagógico. Y creo que eso debería servir no solo a Venezuela, sino a toda América Latina para en el futuro saber las cosas que no se deben hacer y el precio altísimo que tienen para un pueblo, pues caer en la demagogia, y en una demagogia tan absolutamente anacrónica, tan desechada por la historia como ha sido la demagogia chavista, ¿no? Gracias. Doctor Almagro, José York le pregunta, ¿cómo pueden expertos independientes, lo pone entre comillas, de la ONU, hacer pronunciamientos oficiales que se entienden que son como parte de la ONU sobre si hay o no crisis humanitaria en Venezuela? El caso de Alfred de Zayas, quien luego de ser invitado por la dictadura expresó que no existe crisis humanitaria en Venezuela. ¿Puede existir esa figura de experto independiente? Usted sabe que hablando de elecciones libres en Venezuela, la OEA no es invitada a observar elecciones en Venezuela desde el año 2007. Y no es eso es anterior al síndrome Almagro, que a alguna gente le gusta referir respecto a por qué el régimen invita o no invita a la OEA a observar elecciones. Es simplemente porque la OEA sabe de elecciones y verdaderamente había hecho 2 informes de 2 elecciones, fundamentalmente el jefe de misión Rubén Perina, que fueron muy duros. Esto quiere decir que cuando el régimen deja entrar a alguien, ese experto no es tan independiente, ese experto es completamente afín a la ideología o a las variables del régimen, a las condiciones políticas que impone el régimen. Y eso es lo que se ha visto en varias de las acciones del sistema de Naciones Unidas. El sistema de Naciones Unidas además es muy particular, no es un sistema que crea específicamente en la democracia. Usted sabe, la mitad de la constituency de Naciones Unidas no cree en la democracia, no tiene democracia o quizás nunca vaya a tener democracia. Y esa es una realidad. Entonces, las variables de democracia están absolutamente alejadas. El sistema de Naciones Unidas también, las cifras de CEPAL ayudaron al régimen, aplicando una tasa de cambio oficial prácticamente inexistente para elevar los ingresos per cápita que no tenían los venezolanos. El sistema de FAO también también de Naciones Unidas, premió al régimen bolivariano por sus logros en materia de alimentación. Todas estas eran absolutas mentiras, eran falacias absurdas, y que uno la contrastaba con los hechos y con los informes que íbamos elaborando en la Organización de Estados Americanos, y estaban completamente alejadas de la realidad. No obstante, sirvieron al régimen para hacer propaganda, pero así esos errores se repiten permanentemente. También habíamos visto que en el diálogo en Santo Domingo se iba a pedir una observación electoral del sistema de Naciones Unidas. El sistema de Naciones Unidas hace más de 10 años que no hace observación electoral. Era un despropósito absoluto. O sea, la observación electoral solamente se puede pedir a aquellos que saben hacer observación electoral. Esto es la Organización de Estados Americanos y eventualmente la Unión Europea. Entonces, estos despropósitos, sí, tuvieron el aval del régimen, sí tuvieron la participación política del régimen y sí tuvieron el visto bueno del régimen para su propio beneficio, como todas las cosas que hace una dictadura. No podemos nombrar eso experto independiente, eso es un despropósito absoluto. Muchas gracias. Don Mario, le pregunta Andrés Colmenares, director de FUNPAZ, ¿tiene previsto escribir algún libro sobre lo ocurrido en Venezuela, como hizo con la fiesta del chivo, sobre la dictadura de Trujillo? Bueno, cuando yo escribí sobre Trujillo, cuando escribí sobre Odría,
escribí también sobre Chávez y sobre Maduro y sobre... Hay en las dictaduras unos denominadores comunes enormes y entonces describiendo a un dictador yo creo que de alguna manera se los describe a todos, ¿no? Ahora reconozco que tanto Chávez como Maduro son una materia riquísima para un novelista, sin ninguna duda. Sí, sí. Para José Ramón, Sofía Castillo de Soy Venezuela, ¿cuáles serían sus consejos para la juventud venezolana y la juventud de todo el mundo para evitar que esta situación se vaya a repetir? Yo soy un enamorado del papel de los jóvenes en política, porque considero que yo estoy de paso aquí, ¿eh? Y aquí hay grandísimos ejemplos. Yo tengo esa concepción de Pericles en su oración fúnebre. Aquí importa a quién le das el testigo y lo que tú has hecho por mejorarlo, porque los fines en una sociedad no se cumplen en una generación. Entonces, a la siguiente generación, lo único que le digo, igual que a muchos votantes del mundo, y no doy ningún consejo, que abran, no soy Zapatero, que abran bien los ojos para entender el mundo. Se está instaurando un tipo de activo político joven que cree que las redes sociales y el activismo es la respuesta. En todo periodo de incertidumbre en la historia pasa. La acción intenta suplantar al pensamiento. Yo quiero jóvenes muy formados, quiero jóvenes con experiencia, quiero que la política traiga el talento, lo cual es imposible si a todo político le digo que es un inepto, un corrupto y le pago, como dicen los americanos, if you pay peanuts, you get monkeys. Y ese es uno de los intentos del populismo, que no vaya el talento a la política para no tener ningún catejo, ninguna barrera para que ella entre. La política es una vocación. A mí me gustaría no haberla experimentado, porque es también pasión. Pero yo estoy sirviendo a mi país. Lo hice de diplomático y lo sigo ahora y seguiré cuando termine de ser político, seguiré. Que sepan que estar en el poder es un servicio, no es una instalación. Pero que se tiene que saber a qué se va y para qué se va. Y los jóvenes del mundo tienen que saber, y me voy a elaborar un poquito más, que su enemigo no hay que sobredimensionarlo, pero es formidable. Es un enemigo que se ha ido sistematizando, que ha aprendido de los errores de la Guerra Fría y ya no usa la violencia como usaba en la Guerra Fría, estos regímenes comunistas. Ya no usa el odio a la religión, al contrario, lo alaban, ¿no? Alaban constantemente al Papa Francisco, ¿no? Bueno, que también, claro, visto el papel de la Iglesia en la mediación que hubo allí, nosotros en España, que sabemos mucho de treguas trampas, bueno, luego también Rodríguez Zapatero, la verdad era poner una vela a Dios y otra al diablo. Pero para eso hace falta esa formación. Y el joven tiene que entender también que forma parte de un equipo. La tentación del individualismo para resolver situaciones de incertidumbre aparecen siempre. Y entonces, y que no se cansen, vuelvo a la cita de Benedicto XVI, no pierdan la esperanza. Todos tenemos la obligación de dejar un mundo mejor. Yo tengo una experiencia personal que no tiene que ver con Venezuela, que tiene que ver con mi paso por Bosnia y Herzegovina. Cuando yo veía en la antigua Yugoslavia, un país mucho más próspero que España en los años 80, gente haciendo cola para conseguir un visado e irse, internamente mi conciencia me dijo, tú tienes que hacer lo posible para que un día tus españoles no estén en esa situación, como he visto a muchos de ustedes venezolanos. Porque otra de las cosas que hizo el gobierno de Mariano Rajoy, y aquí estoy viendo a Leopoldo López, Antonio Ledesma, Miguel Enrique Otero, las nacionalidades, el acogimiento a todos los venezolanos, no puede pasar eso. Y por lo tanto los jóvenes tienen que saber que el enemigo es formidable. Es que me gustaría citar la cita que dije, me permitís que la lea, que es del subcomandante Marcos, para que veáis cómo es de actualidad, y la hizo en el año 2001, cuando estaba armando todo esto, ¿no? en el foro de Porto Alegre. Dice, Marcos, a ver si la encuentro, me perdonáis porque claro, aquí todo parece... Aquí está. Marcos es gay en San Francisco, negro en Sudáfrica, asiático en Europa. ¿Os acordáis que había un halo de misterio a ver quién es este Marcos? Anarquista en España, palestino en Israel, indígenas en las calles de San Cristóbal, judío en la Alemania nazi, feminista en los partidos políticos, comunista en la posguerra fría, pacifista en Bosnia, artista sin galería ni portfolios, ama de casa un sábado por la noche en cualquier colonia de cualquier ciudad de México, disidente al neoliberalismo,
escritor sin libros ni lectores. Parece la canción de Joaquín Sabina, ¿no? Pero con peor música. Pero veis que todos los partidos, esto es el llamamiento a los jóvenes, que no se engañen. También tienen la contraparte de Humberto Eco cuando hablaba del fascista eterno para retratarnos a los demás inmovilistas, defensores de los intereses de este mundo. Ese no es un consejo a los jóvenes. El único consejo es que abran bien los ojos. Gracias, Ramón. Para el secretario Almagro, Angus Berwick, de la agencia Reuters, le pregunta ¿cómo valora usted la candidatura de Henry Falcón en las elecciones venezolanas? ¿Le parece a usted que perjudica el movimiento opositor contra el gobierno? No, lo beneficia. O sea, es algo que hemos pedido hace mucho tiempo a la oposición venezolana, es separar el grano de la paja. Y es el momento de separar. El momento hubiera sido mucho antes, pero es mejor tarde que nunca. Y Henry Falcón es una paja que se ha separado sola, lo cual es algo fantástico. Favor más grande no se podía pedir. O sea, todos sabíamos, o sea, yo sentado en Washington lo sabía, o sea que los actores políticos en Venezuela también tenían que saberlo, que Henry Falcón era el principal instrumento que iba a tener el gobierno, el régimen bolivariano para empezar a dividir la MUD. Ese era el primer elemento que separaba, que dividía, que procuraba dividir a la MUD, y con caras a unas elecciones de cualquier característica que podían haber. O sea que ese vaticinio se cumplió, se hizo tal cual, y Henry Falcón está haciendo lo que uno esperaba que hiciera Henry Falcón, y el resultado es, creo que positivo para la MUD, que creo que todavía tiene un proceso interno de seguir separando la paja del grano, ¿no? Vamos a ser sinceros. Bueno, el enunciado, como ustedes recuerdan, de esta mesa es un poco más amplio que Venezuela, los desafíos para el fortalecimiento de las democracias latinoamericanas. Hemos respondido ya a por lo menos una pregunta sobre la situación en Colombia. ¿Tenemos alguna otra de otros países? Pregunta Daniel Gómez, de alnavío.com, a Mario Vargas Llosa. Un nuevo escándalo salpica al presidente de Perú. ¿Cómo siente esas noticias que llegan de su tierra? ¿Será el fin del PPK? Me apena mucho lo que está ocurriendo en el Perú y me apena sobre todo lo que ha sido la conducta de PPK, del presidente por el que yo voté y por el que hice campaña. Él, como ustedes saben, nos traicionó a todos sus votantes y se traicionó a sí mismo haciendo exactamente lo que a lo largo de toda su campaña había dicho que no iba a hacer, que era indultar a Fujimori. El caso de Fujimori es un caso muy especial, es el único dictador que ha tenido, el Perú ha tenido muchos dictadores, pero es el único dictador que ha sido juzgado por un tribunal civil, concediéndole todos los derechos que la democracia concede a una persona que juzga, y con observadores internacionales, y fue condenado por asesino, por ladrón, en un juicio absolutamente impecable. Era algo muy importante para los peruanos que estableciéramos ese precedente de que un dictador no queda impune, que un dictador que roba, que asesina, que tortura, pues es castigado y paga por estas culpas. Y eso lo tenía muy claro el propio Kuczynski a lo largo de toda su campaña, y gracias a eso ganó las elecciones. Él nunca hubiera ganado las elecciones, las hubiera ganado Keiko Fujimori. Pero, digamos, la promesa categórica de que no indultaría a Fujimori hizo que la izquierda, por ejemplo, votara enteramente por él, y eso le dio un 20% de los votos que lo llevó a la presidencia. Y al final, cuando estuvo amenazado y cuando todo el Perú democrático se movilizaba para defender él por lo bajo hizo un enjuague con el propio Fujimori y consiguió que un sector de los fujimoristas se abstuviera de votar por la vacancia, lo que lo salvó. Bueno, fue una gran traición. Cometió un acto ilegal, anticonstitucional, el tipo de sentencia que pesaba sobre
Fujimori no permitía el indulto humanitario que alegó Kuczynski, y eso ha dejado en una gran precariedad, digamos, a la democracia en el Perú, un gobierno paralizado que no tiene apoyo ni mayoritario ni minoritario, porque realmente el apoyo del gobierno es hoy día prácticamente inexistente. El riesgo de una nueva vacancia está allí y esta vez con más posibilidades que prospere, y todo lo cual pues deja, digamos, a un país que estaba enrumbado en la vía democrática, mal que mal, en muy mal pie. De tal manera que sí, yo me siento muy apenado, pero déjeme de todas maneras terminar con una nota optimista. No creo que haya el riesgo de que el Perú retroceda una vez más y vuelva a las dictaduras de antaño. Mi impresión es que el país, sobre todo después de la última dictadura, la de Fujimori, quedó como vacunado de alguna manera contra un sistema que produjo tanto horror, tanta violencia, una corrupción tan espantosa, de tal manera que creo que esta difícil, digamos, situación de ninguna manera va a abrir las puertas al populismo, a un golpe de Estado. Creo que además el ejemplo de Venezuela, que ha vivido muy directamente el Perú, donde ha habido una movilización muy fuerte de solidaridad, de apoyo a la oposición venezolana, no va a traducirse en un retroceso hacia la dictadura. Y sobre el caso de las elecciones mexicanas, corresponsales mexicanos preguntan al secretario Almagro de qué manera participará la OEA en las elecciones en México en relación a la transparencia del proceso. ¿Le preocupa los señalamientos de la utilización de la Fiscalía mexicana en contra de uno de los candidatos con fines electorales, como es el caso de Ricardo Anaya? La OEA va a tener una misión de observación electoral en México. Haremos el despliegue que sea necesario para dar las garantías del caso. Va a ser la elección más grande de la historia de México, donde se juntan toda una serie de elecciones a nivel locales y regionales con la elección presidencial nacional. Nos preocupan varios elementos en la elección mexicana. Específicamente el primero que nos preocupa, y ya lo hemos señalado, es el asesinato de candidatos y líderes políticos en el país. O sea, va un promedio prácticamente de un asesinato de candidato cada 4 o 5 días. Eso es un margen de violencia absolutamente inaceptable en un proceso electoral. Eso nos preocupa sobremanera y definitivamente hay que buscar formas de garantizar que la democracia funciona, es garantizando la posibilidad de acción política de los candidatos. Respecto a las investigaciones en curso, yo quiero creer obviamente en la independencia y la actuación de los fiscales, y creo que los fiscales deben hacer su trabajo siempre, y creo que todos deben estar expuestos a ese escrutinio. Creo que es muy importante cuando hay acusaciones o de corrupción o de lavado de dinero que hayan las aclaraciones correspondientes y que se presente la documentación correspondiente para revertir eso. Obviamente estamos en contra de la utilización política de esto, pero sí que si es necesario investigar, es mejor investigarlo cuando es candidato que cuando es presidente. Eso es claro. O sea que creemos en la independencia del Poder Judicial, creemos que las investigaciones contra la corrupción tienen que hacerse en el momento que sea necesario. Nadie está inmunizado, o sea, eso es un virus muy extendido y por lo tanto siempre hay que dar señales claras y respuestas claras al respecto. La utilización política no la compartimos.
Obviamente no. Si eso fuera el caso, definitivamente haremos las denuncias correspondientes. Ustedes saben que hemos recibido comunicaciones tanto del candidato Anaya como del PRI, con versiones cruzadas respecto a esta situación. Nosotros la hemos pasado a informes el mecanismo de seguimiento de la Convención contra la Corrupción, MESICIC, y lo hemos pasado a la Secretaría de Asuntos Legales para tener una visión y respecto a las posibilidades de acción o de pronunciamiento que debería tener la OEA al respecto. Gracias. Volviendo a Venezuela, Daniel Herrero de Europa Press pregunta a Mario Vargas Llosa qué opina de la mediación de Zapatero y qué le recomendaría de cara a las elecciones. Bueno, yo creo que Rodríguez Zapatero no era una persona neutral. Creo que él tenía una afinidad muy profunda con el régimen de Maduro y que ha actuado en consecuencia, y que su intento de convencer a la oposición venezolana de que participara en el fraude cantado electoral que van a ser estas elecciones, pues ha delatado su parcialidad. Desde un principio me parecieron a mí que esas conversaciones en la República Dominicana de ninguna manera de parte de Maduro mostraban una buena voluntad de acercamiento, porque realmente la posibilidad de unas elecciones limpias en Venezuela para Maduro significaban la desaparición, la muerte, ¿no? ¿Qué porcentaje de Venezuela apoya a Maduro? Pues es un porcentaje insignificante, absolutamente insignificante, y eso lo vemos todos los días a medida que la situación se deteriora. Los apoyos del gobierno se encogen, se reducen. Entonces, clarísimamente las conversaciones en la República Dominicana eran una manera simplemente de confundir o de tratar de confundir a la opinión pública internacional y de engañar a la oposición venezolana, con la que el régimen no tuvo nunca realmente la voluntad de entenderse. Y creo que en esto, pues, el presidente Rodríguez Zapatero ha jugado un papel que, en fin, que educadamente llamemos triste. Tenemos que terminar en 5 minutos, así que vamos a ver si podemos hacer un par de preguntas más, por lo menos. Eva María Sánchez pregunta al secretario Almagro qué piensa el secretario general del Frente Amplio, que incluye a un militar acusado de crímenes de lesa humanidad apoyado por la Mesa de la Unidad Democrática. O sea, bastante problema tengo con los asuntos institucionales en cada uno de los países y los asuntos constitucionales como para meterme en internas partidarias. Eso ya sería casi un despropósito de la Organización de Estados Americanos. O sea, uno puede aplicar varios dichos, dime con quién andas y te diré quién eres, o que es necesario abrir las puertas como para darle nuevas oportunidades en la política, lo cual es algo bastante cierto, ¿no? La política se vuelve del mundo de los muertos, creo que es la única actividad humana que así lo permite. No puedo decir lo que yo haría, todo el mundo es bastante consciente de lo que yo haría. Lo que hacen los demás lo hacen y ellos se hacen responsables políticamente de esas acciones, y no las juzgo. Y para José Ramón, Raúl Bastidas pregunta: entiendo que las opciones en el país, en Venezuela, se están agotando. Las protestas no funcionan, las elecciones no funcionan, los poderes están controlados. Sabemos que el ámbito internacional hace lo suyo, pero aún así no se ve una salida clara. ¿Cuál es la fórmula para salir
¿Cómo vamos a hacer para que Venezuela y los venezolanos vean la luz nuevamente? Pues que cada hombre y cada mujer hagan lo suyo. No hay mayor derrota que haber interiorizado la victoria del adversario. Si Venezuela tiene que tener un futuro, será un futuro que venga del esfuerzo, pequeño a veces, grande de otros, de todos y cada uno de los venezolanos que están en Venezuela. Desde el mundo internacional, y nosotros sabemos que no le gusta nada a Maduro los fracasos que cosecha internacionalmente. El último ha sido el premio Sájarov, donde ha puesto en relevancia todo lo que es el régimen o las sanciones de la propia Unión Europea. Y nosotros hacemos nuestra parte, que es de denuncia. Pero la peor derrota es cuando se ha interiorizado la victoria del adversario. No interioricen que Maduro va a quedarse, no interioricen que va a ganarse. Si lo eligen los venezolanos con un sistema de elecciones libres y permitiendo la libre concurrencia de partidos, podría tener otra opinión. Pero no se cansen, no se cansen. Esto no es una batalla de un día, no lleva siéndolo de un día, no será un final de un día tampoco. No se cansen. Antes de terminar, yo quiero agradecer a los tres ponentes, porque yo les confieso que tengo cierta experiencia en moderar mesas a lo largo de muchos años y rara vez tiene uno el placer de moderar a tres personas que hablan con tanta claridad y no rehuyen ninguna pregunta. Yo quería hacerle una última pregunta que tiene una respuesta muy sencilla al secretario Almagro, que esta es la única que hago yo y que no he leído en nombre de otro. ¿Puede usted recordarnos qué fue lo que votó a su candidatura a secretario general la delegación venezolana? La delegación venezolana votó a favor de mi candidatura, hubo una sola abstención. Pues eso le honra doblemente. Muchas gracias.